Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense un cafecito, acomódense en el sofá y pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos y talentosos del momento, Kerem Bürsin. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de las cosas que ya sabemos todos. No, hoy vamos a profundizar, vamos a bucear en esas cositas que no siempre se cuentan, esos detalles que quizás se te han escapado y que hacen de Kerem un personaje aún más fascinante. Vamos a ver qué lo hace tan especial y por qué ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las series turcas y los actores como Kerem, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Vamos a por esos suscriptores. Bueno, vamos al grano. Kerem Bürsin. El nombre resuena, ¿verdad? Imposible no haber oído hablar de él, sobre todo después de su arrollador éxito en Love is in the Air. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa encantadora y esa mirada que derrite? ¿Cuál es el secreto de su magnetismo? Intentemos desentrañarlo juntos. Muchos lo conocieron por Love is in the Air, pero la verdad es que Kerem lleva años picando piedra en la industria. No fue un salto a la fama instantáneo, ni un golpe de suerte inesperado. Detrás de cada éxito hay un arduo camino recorrido, lleno de sacrificios, perseverancia y una fe inquebrantable en su talento. Su carrera empezó, fíjense, en Estados Unidos, donde vivió durante muchos años. De hecho, él nació en Estambul, pero su familia se mudó muchísimo por el trabajo de su padre. Vivieron en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos. Un trotamundos. Y esa experiencia, esa exposición a diferentes culturas, creo que se nota en su personalidad y en su forma de abordar la actuación. No es lo mismo crecer en un entorno homogéneo que abrirse a la diversidad cultural desde la infancia. Esa riqueza de experiencias le ha brindado una perspectiva única, una capacidad de empatía y una comprensión del mundo que se reflejan en cada uno de sus personajes. Estudió marketing y comunicación en Boston, imagínense. Un campo aparentemente alejado del mundo del espectáculo. Pero, ¿quién dice que un título universitario define tu destino? La vida está llena de giros inesperados, y Kerem es la prueba viviente de que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Aunque estudió una carrera tradicional, su pasión siempre fue la actuación. Así que después de graduarse, decidió perseguir su sueño y se mudó a Los Ángeles. Allá en la meca del cine, empezó a trabajar en pequeños papeles, en películas de bajo presupuesto. No fue fácil, obviamente. Muchos castings fallidos, mucho trabajo duro y mucha perseverancia. Imaginen la frustración de enfrentarse al rechazo una y otra vez, de sentir que el sueño se escapa entre los dedos. Pero él no se rindió. Siguió luchando, aprendiendo de cada error y perfeccionando su técnica. Y esa es una de las cosas que más admiro de Kerem, su determinación. No se conformó con el camino fácil, sino que luchó por lo que quería. Y creo que eso es una lección para todos nosotros: si tienes un sueño, persíguelo con todas tus fuerzas. No importa cuántos obstáculos encuentres en el camino, lo importante es no perder la fe en ti mismo y seguir adelante. La perseverancia es la clave del éxito. Pero, ¿sabían que Kerem también es productor? No solo un rostro bonito. Sí, además de actuar, tiene su propia productora, Braveborn Films. Y con ella, busca crear proyectos que reflejen sus valores y que tengan un impacto positivo en la sociedad. Le interesa mucho contar historias que inspiren, que hagan reflexionar y que promuevan el cambio. Eso habla mucho de su compromiso y de su visión. No se limita a ser un actor que interpreta guiones escritos por otros, sino que busca activamente proyectos que tengan un significado para él y que puedan generar un impacto positivo en el mundo. Esta faceta como productor revela su deseo de ir más allá de la actuación, de utilizar su plataforma para contar historias importantes y relevantes. Y hablando de compromiso, también es muy activo en causas sociales. Apoya a organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los niños. Utiliza su plataforma para dar visibilidad a estas causas y para animar a sus seguidores a involucrarse. No solo es un actor guapo y talentoso, sino también una persona con un gran corazón.
En un mundo donde la fama y el éxito a menudo llevan al individualismo y al egoísmo, Kerem demuestra que es posible utilizar tu posición para hacer el bien y contribuir a un mundo mejor. Su compromiso con las causas sociales no es una pose para las cámaras, sino una parte integral de su personalidad y de sus valores. Ahora hablemos de su vida personal. Sabemos que su relación con Anne Ercel fue un fenómeno mediático. Su química en pantalla era innegable, y eso se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance cautivó a millones de fans en todo el mundo, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Cada foto, cada aparición pública, cada declaración de amor era celebrada y analizada al detalle. Pero como sabemos, las relaciones a veces terminan. Y su ruptura fue muy comentada. El final de su relación fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado en ellos sus esperanzas y sueños románticos. Pero aquí es donde quiero destacar algo importante: Kerem siempre ha mantenido la discreción y el respeto hacia Hande. Nunca ha hablado mal de ella ni ha alimentado el drama. Y eso habla muy bien de su madurez y de su profesionalismo. Sabe separar la vida personal de la profesional, y eso es algo que no todos los famosos consiguen. En un mundo obsesionado con el chisme y el escándalo, Kerem demuestra una admirable capacidad para proteger su intimidad y para mantener una actitud respetuosa hacia su expareja. Esta discreción y elegancia en el manejo de su vida personal son dignas de admiración. Otro aspecto que me parece interesante de Kerem es su pasión por el deporte. Le encanta el boxeo, el surf, el baloncesto. Es un chico muy activo y le gusta mantenerse en forma. Y eso se nota en su energía y en su vitalidad. Además, el deporte le ayuda a desconectar del estrés del trabajo y a mantener la mente clara. El deporte no solo es una forma de mantenerse en forma físicamente, sino también una herramienta para cuidar la salud mental y emocional. El boxeo le permite liberar tensiones, el surf le conecta con la naturaleza y el baloncesto le ayuda a trabajar en equipo y a desarrollar su espíritu competitivo. Y hablando de trabajo, ¿qué le depara el futuro a Kerem Bürsin? Pues la verdad es que tiene varios proyectos en marcha. Está trabajando en nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. Quiere seguir explorando diferentes géneros y personajes, y no tiene miedo de asumir nuevos retos. Su ambición es seguir creciendo como actor y como productor, y dejar su huella en la industria. No se conforma con el éxito actual, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer y evolucionar como artista. Su ambición y su pasión por el trabajo son contagiosas. Ahora, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, sobre esas cosas que no siempre se cuentan. Creo que una de ellas es su sentido del humor. Kerem es un chico muy divertido, muy espontáneo y muy bromista. Le encanta hacer reír a la gente y no se toma a sí mismo demasiado en serio. Y eso se ve en sus entrevistas, en sus redes sociales y en su trato con sus fans. Es una persona muy cercana y muy accesible. Su sentido del humor es una de las claves de su carisma y de su capacidad para conectar con la gente. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y eso le hace aún más cercano y entrañable. Además, es un gran amante de los animales. Tiene varios perros a los que adora y a menudo comparte fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Se preocupa por el bienestar animal y apoya a organizaciones que rescatan y protegen a los animales abandonados. Su amor por los animales revela su lado más tierno y compasivo. No solo se preocupa por el bienestar de los humanos, sino también por el de los animales que comparten nuestro planeta. Y para terminar, quiero mencionar su relación con sus fans. Kerem es muy agradecido con el apoyo que recibe de sus seguidores y siempre se toma el tiempo de interactuar con ellos. Responde a sus comentarios, les envía mensajes de agradecimiento y organiza encuentros virtuales para charlar con ellos. Sabe que su éxito se debe en gran parte al cariño de sus fans, y no lo da por sentado. Su cercanía y su agradecimiento hacia sus fans son un ejemplo de humildad y de profesionalismo. No se olvida de quienes le han apoyado desde el principio y se esfuerza por mantener una relación cercana y sincera con ellos. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona con valores, con principios, con un gran corazón y con una gran pasión por lo que hace. Es un ejemplo de perseverancia, de compromiso y de humildad. Y creo que por eso ha conquistado a tanta gente en todo el mundo.
Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y con dejar su huella en el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Me encantó compartir con ustedes estas cositas que no siempre se cuentan y que hacen de él un personaje aún más fascinante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. De verdad, gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Qué personaje les ha gustado más? ¿Qué les parece su trabajo como productor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me interesa mucho conocer sus opiniones y puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más gente y a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, manita arriba, compartir y suscribirse. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir trabajando y a crear contenido de calidad para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de perseguir sus sueños.